un hombre que siempre estuvo en la empresa privada, querido Aquiles, se mete en la política. Y tengo que hacerle esta pregunta de cajón, ¿por qué? Gracias por la invitación, querido Eduardo. El cariño es mutuo, es recíproco. Gracias a ustedes también por invitarme. Referente a su pregunta, porque han pasado 30 años donde no se puede negar que ha habido obras importantes, pero en la parte social, en la parte de invertir en el ser humano, no ha cambiado nada y por supuesto también hay sectores en los que no ha cambiado nada. Como siempre digo, hay dos Guayaquil, el Guayaquil para la foto y el Guayaquil de verdad, el Guayaquil profundo, donde las cosas no han cambiado. Fui a desayunar antes de ayer donde la señora Isabel en Esmeraldas Chiquito, en las Malvinas, y le pregunté cuándo llegó a vivir acá. Me dijo hace 25 años y todo sigue igual. Lamentablemente hay partes de la ciudad en las que no han cambiado las cosas y más allá de eso hay que preocuparse por invertir en lo social, invertir en el ser humano y eso es lo que contempla nuestro plan de gobierno municipal, donde uno de los ejes importantes es nuestro plan de política criminal y de convivencia ciudadana. Me parece interesante comenzar a hablar de este aspecto. ¿Por qué? Porque el Partido Social Cristiano y sus candidatos, León Frescordero, Jaime Nebot, Cintia Viteri, han tenido algunos periodos y han sido reelectos. ¿Significa eso entonces que la gente estuvo de acuerdo con lo mismo? ¿Usted cree que eso hoy no es lo que fue? Inició bien un modelo que hoy ya está caduco, hace 30 años con el ingeniero León Frescordero, por supuesto, lo recordamos en lo personal, lo recuerdo con cariño, lo admiré como alcalde, lo mismo el exalcalde Jaime Nebot, no hay que dejar de reconocer aquello, pero fue cambiando la situación al pasar de los años. Para que tengamos un ejemplo, hay 10 CAMIS en Guayaquil, que son los centros de atención municipales. ¿Ya? De los 10, 9 los construyó el ingeniero León Frescordero y uno el exalcalde Jaime Nebot. Se fue perdiendo en el camino el tema de la inversión social, de invertir en el ser humano, de preocuparse por el ser humano. Hoy tenemos un Guayaquil con casi 3 millones de habitantes, donde necesitamos muchos más CAMIS, donde necesitamos mucha más preocupación en la inversión social y nuestro plan de política criminal que contempla programas de arte, cultura y deportes. Más allá de lo que haya pasado en los últimos años, con referencia a los votantes, los guayaquileños saben cómo votar. En su momento votaban por Nebot alcalde y Correa presidente. Sí, así fue. ¿Usted está afiliado a la lista 5? No, no estoy afiliado. Es como simpatizante, ¿no? Simpatizante, creo más en la palabra que en cualquier papel firmado. Hoy vemos en la política que se afilian hoy y mañana se desafilian. Ya que comenzamos a hablar de esto, hablemos de un tema que creo que es importante hoy. Me parece que es fundamental. Las ciudades tienen nuevos desafíos, y es verdad, cada vez más. Y después del COVID tuvimos muchos problemas, el problema del empleo, el problema del desarrollo. Mire que hablo del desarrollo que habla usted, sustentable, el tema de arborización, medio ambiente, que es tan importante. La seguridad, que lo dejo para después, pero tenemos que hablar. Pero sobre todo se llenó, y esta es la triste historia de esta ciudad, como la mayor parte de las metrópolis de América Latina, que se han llenado, en unos sitios se llaman favelas, como en Brasil, en Perú se llaman, en Lima se llaman pueblos jóvenes, acá se llaman invasiones, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, sociovivienda fue un tema que se armó sin planificación. No hay servicios, no se contaba, tiene pocos servicios básicos, me refiero. Hay muchas necesidades. ¿Qué hará usted, Aquiles, en favor de los habitantes de este lugar para dotarlos, por ejemplo, de servicios básicos, escrituras y especialmente bajar los índices de delincuencia? ¿Qué haría como alcalde Aquiles Álvarez? Bueno, nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que últimamente, a lo largo de estos últimos años, Guayaquil ha crecido sin planificación. Eso nos ha llevado a crecer en desorden, lamentablemente. Y en el tema referente de sociovivienda, por supuesto que vamos a trabajar con regularizar las escrituras, pero más allá de eso, con programas de arte, cultura y deportes para solucionar el tema de la problemática de la inseguridad en Guayaquil. ¿Por qué? Porque si uno no se preocupa de estar al lado de las familias con las prevenciones de las violencias, que son prevención situacional, prevención del desarrollo, prevención comunitaria, no vamos a corregir a nuestros niños ni a enderezarlos en el buen camino de la vida. Esa es la realidad. Hoy hay un abandono total en la parte social en Guayaquil
y eso contempla nuestro plan de política criminal. Más allá de eso, vamos a preocuparnos y a priorizar. Nosotros tenemos que priorizar sectores de Guayaquil donde necesitamos intervenir urgentemente, como usted dice, sociovivienda, servicios básicos y demás. Por ejemplo, Monte Sinaí, que es otro que tengo que decir. Hemos recorrido, Ciudad de Dios, Cañaveral. Hemos recorrido todos esos sectores y no solo una vez, algunas veces hay un abandono total. Hoy el tema de las vacunas preocupa. En 3 sectores de Guayaquil ya están cobrando $15 por carro. La persona que tenga 2 carros al mes tendría que pagar $30. Así estamos. Por supuesto que hay que trabajar en un plan de prevención y esto es lo que contempla el plan de política criminal. Me recuerdo que estuvo por aquí Edis Caicedo, concejal, y decía que esta zona había sido como tomada y que no tenía los servicios necesarios y que es muy insegura y en algunos casos está fuera del plan de Guayaquil. O sea, ¿la tomaría usted también? Por supuesto, nosotros la tomaríamos, pero es que también el alcalde tiene que trabajar de la mano con el gobierno central en todo lo que implica ese tipo de situaciones con respecto a las invasiones, con respecto a la seguridad también, sentarse con el gobernador de la provincia del Guayas, que es el delegado del presidente como representante del gobierno central en la provincia y en la ciudad. Hay que trabajar de la mano. Si nos llenamos de egos, si no me quiero sentar con el gobernador porque no me cae bien y el gobernador también se queja de que no lo enfocan bien o no se lo ve bien con gafas, entonces estamos bajo gente que nos lidera, que piensa más en su ego personal que en la seguridad, en lo que significa vivir con dignidad para los guayaquileños. Bienvenido, la verdad es que escuchándote veo que las palabras ojalá que fluyan en la realidad, porque uno de los principales problemas es la poca coordinación que hay entre el gobierno local y el gobierno nacional y se ven peleas a diario. Entonces la pregunta es, tú estás apoyado por un partido que por un lado pide la destitución en la Asamblea Nacional del presidente de la República constantemente, es un bloqueo en la Asamblea para los planes de gobierno. ¿Cómo coordinar? Porque tú perteneces a ese, o sea, no estás afiliado a ese partido, pero tengo el respaldo. Claro, tienes el respaldo de ese partido. ¿Cómo coordinar acciones, sobre todo en el tema de seguridad, que es gravísimo lo que está pasando en Guayaquil? Primero que nada, Jaime, excelente pregunta. Mucha gente se lo puede preguntar, pero yo estoy aquí para tender puentes. Yo no soy el politiquero de siempre, yo soy un político nuevo y tengo otra mentalidad. Más allá de lo que esté pasando en la Asamblea, lo he conversado con el expresidente Rafael Correa y por supuesto que él también está de acuerdo. Él considera de que tenemos que construir un nuevo Ecuador. El tema es que hay mucho fuego cruzado, ¿no? Muchos dicen Correa le contesta y le contesta feo el presidente, pero el presidente también dice cosas que llevan a sostener una narrativa que no nos lleva a nada. ¿Quién es el que sufre? El ciudadano, el ecuatoriano, el guayaquileño. Yo estoy dispuesto a hacer un puente porque esto va más allá de ideologías, va más allá de tiendas políticas y la única manera de construir un nuevo Ecuador es dejar de lado todos esos temas. Gracias a Dios no tengo problemas de ego, no soy un político que arrastra alguna situación de haber estado ejerciendo como asambleísta o en otro puesto político a nivel nacional y entro con todas las ganas para servir de puente entre el gobierno y nuestro expresidente Rafael Correa. Yo sé que hay muchas situaciones que se manejan dentro de la Asamblea, lo que pasa es que pasan tantas cosas todos los días hay una cosa nueva y yo sí creo que hay falta de liderazgo entre los mandos medios, por decirlo así, para que exista un puente de verdad y exista algún tipo de alianza, que no es mala tener alianzas políticas, es la única manera de avanzar para construir un nuevo Ecuador y que haya gobernabilidad. Se pide que en la Asamblea se ha pedido la destitución del presidente y estamos de acuerdo en lo que usted dice, que no guarda congruencia con lo que yo estoy planteando, pero eso es una cosa, eso se pide hoy y mañana se pide otra cosa. Yo hoy ofrezco ser puente y si tengo que irme a Quito a hablar con el presidente y llamar desde mi teléfono al expresidente para que haya gobernabilidad y tener un mejor país, lo voy a hacer. ¿Cómo hacer por Revolución Ciudadana? ¿Qué es lo que te motivó a que te apoye Revolución Ciudadana y no otro partido? Acabaste de decir hace un momento que admirabas a León Fred Cordero. Así es. Eres un guayaquileño de cepa. Has estado aquí durante mucho tiempo y has visto el sufrimiento de los guayaquileños. La pregunta del millón es, ¿cómo hacer Revolución Ciudadana? Yo he admirado toda mi vida líderes
gente, hombres con carácter fuerte. Crecí con mi padre y con mi abuelo que tenían un carácter fuerte y lo viví todos los días en el sector privado. ¿Por qué Rafael Correa? ¿Por qué admiré a León Férez Cordero? Por lo que le digo, lideró a Guayaquil y era el alcalde que nos representaba como guayaquileños. Lo mismo el exalcalde Jaime Nebot. Muchos ahora me critican, han sacado un video que soy bravo defendiendo a Barcelona. Es lo que necesita Guayaquil. Yo defiendo con pasión la institución en la que estoy. Así como Jaime Nebot le dijo silencio delincuente al juez. Muchos lo critican. Yo creo que está bien. Hay que hacerse respetar. Esa es la realidad. Eso es lo que necesita el guayaquileño. Alguien que saque la cara por los guayaquileños. ¿Por qué Rafael Correa? Porque me identifico con él. Más allá del correísmo en general, con Rafael Correa, por su liderazgo, por cómo cambió el país. Obviamente va a tener detractores. Obviamente en una gestión de 10 años no todo puede ser positivo, tiene que haber cometido errores, como también me pasa a mí en el sector privado. Me he equivocado algunas veces, pero el balance, gracias a Dios, es positivo. Yo rescato lo bueno, quiero hacer una nueva época, crear una nueva época, crear un nuevo liderazgo a nivel político en Guayaquil para que sea ejemplo para el país y dejar los egos a un lado. La única manera de salir adelante como país es eso y dar un paso al frente. Me cansé de ver desde afuera los mismos de siempre. Por lo menos Rafael Correa, hay que reconocerle que ha dado un espacio a un cambio regeneracional y las otras tiendas políticas siguen con lo mismo de siempre. Yo creo que los jóvenes necesitan un espacio con estas nuevas ideas sin egos para unir al Ecuador. La pregunta que cae por su propio peso es justamente esta necesidad de alguna manera anclar el modelo de gestión que quiera un candidato implementar con las competencias que en este caso pues le determina el COTAD, ¿no? El Código de Organización Territorial, a esta dignidad, Artículo 60 literal, a la alcaldía de Guayaquil, ¿no? Entonces, en esa medida, ¿cómo va a generar todas esas políticas públicas que tienen que ver con dotar de los servicios elementales de infraestructura y saneamiento básico a la gente que todavía le falta acá en muchos sectores urbanos marginales de Guayaquil? Por supuesto, una forma es trabajar de la mano con el gobierno central. Si no nos llamamos, si no conversamos, pasa el tiempo y no se solucionan los problemas. Nosotros tenemos que buscar liderar. El alcalde tiene que ser un alcalde de territorio, tiene que ser un alcalde de estar insistiendo en lo que necesita solucionar para la ciudad. Por supuesto, hay situaciones que legalmente no se puede intervenir desde la alcaldía, pero también hay que hacer gestión, hay que tener capacidad de gestión para buscar solucionarlos. Nuestra prioridad es solucionar esos problemas. ¿Por qué? Porque no se puede vivir con dignidad sin tener servicios básicos, sin tener la escritura de tu casa. ¿Cómo puedes salir adelante si te levantas en la mañana y tienes una piscina con olas, pero no puedes abrir el agua potable de tu casa? Hago referencia a la reunión, al desayuno que me invitó la señora Isabel en las Malvinas. Tiene 5 nietos, 3 hijas. Me dolió en el alma ver cómo viven, y ese es el Guayaquil que no se ve. Ese es el Guayaquil que hay que solucionar, y la única manera de solucionar es haciéndose cargo, es sentirlo, es interiorizarse en esos problemas. Es muy lindo ver un Guayaquil para la foto, la 9 de octubre, el malecón, pero la realidad es otra, hay un contraste complicado. Ahora, justamente está clarísimo, Aquiles, en el tema de aquello de las competencias, ¿no? Porque a veces vemos que definitivamente como que no hay claridad, digo en algunas candidaturas, de la manera más respetuosa, como que no se tiene bien definido el campo. Es importante conocerlo, por ejemplo, en el tema de la seguridad, artículo 60 literal Q del COTAD, manda al alcalde a coordinar, pero también a preocuparse por la seguridad y armar planes de prevención para vivir, para tener también planes de convivencia en la ciudadanía. Nosotros tenemos un plan de política criminal espectacular, plan de política criminal y de convivencia ciudadana que se llama Devolverle Guayaquil a la gente, que tiene 4 ejes importantes, que son las prevenciones a las violencias: prevención situacional, prevención del desarrollo, prevención ambiental y prevención psicosocial. Le voy a poner el ejemplo de la prevención situacional. ¿Qué significa prevenir una violencia de la forma situacional? Hoy tenemos el ejemplo de las metrovías, muchos vagones destruidos, hay pocas unidades trabajando, la gente no tiene ni dónde pararse ni dónde sentarse. Hay 2 problemas fuertísimos ahí: los carteristas, por la cantidad de gente, no sabes quién, lanzas, y las mujeres,
que reciben roces indeseados, que reciben acoso y abuso, lo primero que hay que hacer para prevenir situacionalmente esa violencia es a los policías metropolitanos que andan vagos y reprimiendo a los comerciantes informales, poner 1 o 2 en cada unidad de metrovía. Es la única manera, porque eso es prevenir. El delito no lo vamos a borrar nunca, pero prevenir las violencias te lleva a reducir los delitos. Ahora, en honor a la verdad, tengo que decirlo, el sábado vi en una unidad que iba hacia el sur 2 mujeres que iban justamente dando custodia, ¿no? O sea, entiendo que son guardias privadas, se lo consulté, son de compañías privadas que han sido contratadas por el municipio. Es un plan que de alguna manera va en esa línea. Pero ¿qué más hacer? Porque este es un tema gravísimo, ¿no? Y llama la atención, plan de política criminal. Plan de política criminal abarca muchas cosas. Hay que involucrarse en las familias. Por ejemplo, en la prevención de las violencias del desarrollo, la alcaldía tiene que involucrarse en los hogares donde las madres solteras reciben golpes. Esos golpes se pueden convertir en femicidios. Y después de que vaya preso el victimario, puede salir y vuelve a cometer el mismo delito. Entonces, esa política criminal de prevención del desarrollo tiene que también recuperar al victimario. Hay que preocuparse por el ser humano, hay que invertir en el ser humano. El niño forma su carácter entre 1 y los 7 años. ¿Qué pasa si para ir logrando rehabilitar, reinsertar? ¿Qué pasa si el niño entre 1 y 7 años ve cómo le dan golpe a la madre todos los días? Se va a convertir, se le va dañando el corazón. Dios nos manda nobles, Dios nos manda buenos, pero te vas dañando en el camino de la vida, lamentablemente por los malos ejemplos. Ahí tiene que intervenir la alcaldía también con un plan de política criminal. Tiene que intervenir en escuelas y colegios para ver qué mensajes se está enseñando. El enfoque social de la administración. Ahora, y justamente hay un cuestionamiento ahí a la organización política que lo auspicia Aquiles, el que tiene que ver con lo que se hizo en su momento en la Asamblea Legislativa, ¿no? La aprobación de la famosa tabla de consumo. En esa medida, justamente, ¿no? O sea, lo que se apunta, lo que se anota es, eso fue un elemento Tengo la que respuesta. generó, Sabía que problemas. me iba a preguntar porque lamentablemente saca de contexto. Lo que se logró con esa tabla es identificar quién es el que comercializa droga y quién es el enfermo con consumo problemático. Esa es la realidad. Es parte de un plan de política criminal. Cuando el expresidente Rafael Correa administró el país, cuando gobernó en el país en los 10 años, cogió un índice de 18 muertes violentas por cada 100.000 habitantes y lo dejó en 4.5. O sea, para graficarlo, lo que se buscaba era identificar a quién proveía la droga, por un quién lado. lo consume y quién lo comercializa. Obviamente, si coges a un joven de 15, 14 años con 20 fundas, la está comercializando, ¿no? Hay una tabla, ¿no? Hay una tabla que te va marcando. Eso no funcionó aquí. Claro. Pero no funcionó. O sea, eso es una realidad. Claro, o sea, y pasa en muchas leyes que el espíritu de la ley es espíritu de muy la cosa bueno, es pero la realidad es otra. Y en ese mismo contexto, creo, ¿usted cómo jugaría con esto, siendo alcalde de Guayaquil? ¿Permitiría que la misma ley, que la misma tabla funcione? Yo sé que es del Ejecutivo. A nosotros en nuestro plan de política criminal funciona. Para nosotros es fundamental saber quién comercializa y quién no. Hay que rescatar a los jóvenes mientras podamos. Hay jóvenes que ya no se pueden rescatar. Lamentablemente tengo que traer a la mesa el tema del fiscal que mataron. ¿Quién lo mató? Un niño de 16 años. No se lo puede imputar por la edad. En ese plan de criminalización, de política de criminalización, justamente se lo considera como un problema de salud pública, lo del consumo, la adicción. Sí, por supuesto. Por supuesto. Bien. Entonces, en esa medida lo que se haría es trabajar para rehabilitar a Tenemos esos que trabajar jóvenes. para rehabilitar a esos niños y jóvenes que hoy, lamentablemente, yo que recorro toda la ciudad, me parte el alma, porque veo niños de 12, 13, 14 años que me dan un abrazo y consumiendo me dicen ayúdanos. O sea, así estamos, esa es la realidad. Me piden una camiseta, lo más probable es que la vendan para seguir consumiendo. Entonces, esa es la realidad de Guayaquil. Si no nos metemos en la parte social, yo no sé qué va a pasar en el corto o mediano plazo.
Esa es la realidad. Sí, bueno, no quiero dejar de pasar por lado, que entiendo que Jaime también lo quería, Yo también, lo quería es un tema interesante y claro, profundo. lo quería profundizar también cuando mencionabas el tema del sistema de transportación público en Guayaquil, ¿no? Que ese es un tema también bastante heavy, Terrible. lo del asunto de la Lo podemos desarrollar. ya mencionabas, ¿no? Pero solamente lo hacías desde el punto de vista de la prevención de la violencia en las unidades, pero de la podemos violencia y de la desarrollar el seguridad, tema, ¿no? claro. Pero esto como alternativa también ya lo veremos. A mí sí me preocupa. A mí sí me preocupa mucho el de la tabla. Y coincido que en su momento el fondo fue ese, ¿no? ¿Verdad? Buscar un camino para separar del que delinquía, el que vendía, del que utilizaba. El problema es que eso se ha degenerado aquí. Se ha generado mucho. Y hay microtráfico terrible. Y por último, se puede volver a tratar el tema en la asamblea y demás, pero de momento, teniéndolo, tenemos que usarlo a favor, exprimirlo mientras más podamos. Como alcalde quizás de ser alcalde en el tema, entonces no sería un puente para que quizás se reduzca la cantidad de gramaje. ¿Tiene alguna idea de eso? Eso ya es un tema más de gobierno central, pero con la ley que tenemos no nos queda más que tratar de identificar quién es el que comercializa, que hay mucha comercialización de microtráfico, y quién es el que la consume, ¿no? Quién es el enfermo con el consumo problemático. Voy con una pregunta más y Jaime Velázquez viene con el tema de movilidad. Salgamos de este tema y hablemos de otros, de Guayaquil, la reactivación de Guayaquil. Una de las cosas después del COVID a todos nos dio. El mundo está hecho pedazos. Quien ha viajado un par de veces ve sitios donde habían incluso en los aeropuertos florecientes negocios botados, sitios mucha quiebra, y la gente se aguantó. También hay un problema psicológico, hay temas psicológicos. Hay gente que está deprimida y no sabe que está deprimida, claro. Por eso yo no estoy de acuerdo con portar armas. Fíjese, ese es un tema interesante, no le parece claro. No me parece, porque hay mucha gente que está deprimida, más aún después del COVID, no sabe que está deprimida porque no lo puede reconocer todavía, es una enfermedad y va a portar armas. Se puede matar o puede matar a alguien. Esa es la realidad. Y decía yo esto del tema económico porque yo veo, y le he escuchado a la alcaldesa algunas veces hablando de tratar de reactivar, pero para reactivar se necesita un esfuerzo de integralidad de todos los estamentos, desde la empresa privada hasta el último estamento público, que no solamente es el gobierno, es la asamblea y tal. Entonces, tenemos un plan importante que es incentivar el turismo entre los barrios y entre la zona rural. Pozorja, Cerecita, Tenguel, tenemos playa cerca y está totalmente abandonada esa zona rural por parte de la administración actual. Nosotros tenemos que incentivar el turismo, eso va a generar plazas de trabajo y va a generar circulante, y aparte con los comerciantes mal llamados informales, censarlos, ordenarnos, porque no significa que va a vivir el desorden. Una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Vamos a censarlos, vamos a ordenarlos. Un representante de los comerciantes mal llamados informales está como candidato a concejal en el Distrito 2 con nosotros y hemos recogido sus propuestas, y una de ellas es un centro comercial popular, ¿okay? En algunos sectores de Guayaquil donde existe el comercio. Eso es interesante. Yo recuerdo en la constituyente, siempre digo esto, Jimena Borges propuso, la doctora Jimena Borges propuso que se hicieran en los terrenos vacíos, que les diera el municipio servicios y que allí pusieran los comerciantes informales sus negocios. Pero ya esto que está diciendo usted ya es mucho más avanzado porque habla de un centro comercial popular. Y ustedes que han tenido la oportunidad de viajar, ven que en diferentes partes del mundo, barrios totalmente olvidados, hoy son grandes barrios en diferentes ciudades del mundo. ¿Cuál es el plan que se tiene para la movilidad en Guayaquil? Que adolece primero de infraestructura vial. Segundo, el tema masivo, el transporte masivo, hay que hacer un recambio, hay que hacer algo para comenzar a utilizarlo de mejor manera. Y tercero, la integridad, ¿no? ¿Verdad? O sea, cómo manejar justamente todo el tema informal que existe, ¿no? ¿Verdad? Con el tema formal entre leasing, motos, taxis, inclusive mototaxis, ¿no? ¿Verdad? Y va a haber la visitaxi, ¿no? Sí, escúchame bien, va a haber la visita y después la inventarán algo más. Pero nosotros que somos guayacos va a ser camineta taxi. Correcto, también. Va a coger a alguien y te va a cargar. No, patineta taxi. Te digo que no está muy lejos. ¿Qué vas a implementar? Porque las ciudades en el mundo tratan en un momento dado de hacer una como Medellín, está todo integrado. Todo está integrado. ¿Qué hacer? Ya tienes aquí Metrovía y tines Aerovía. Eso ha dejado la administración actual.
Bueno, nosotros hemos identificado un gran problema en la Metrovía, inició como una gran idea, se programó al inicio 7 troncales, hoy solo hay 3 inauguradas, después de mucho tiempo donde tuvieron que haber estado inauguradas todas. Hay muchas unidades de Metrovía totalmente destruidas y no hay unidades que brinden todo el servicio, y por eso pasa lo que pasa en la Metrovía hoy. Nosotros vamos a fortalecerla. Pero ¿por qué se da eso? Porque eso no es del municipio, ¿no? La Metrovía como tal, las unidades son los transportistas. Sí, Son los dueños. Es una pero, empresa pero, que no funciona aparte. pero igual es en conjunto, y el municipio le ha dado ya casi $10 millones en salvataje, ¿no? Sí, si o nosotros sea, ellos- tenemos que volvernos a sentar con los transportistas y volver a reestructurar todo. ¿Por qué? Porque ha pasado el tiempo y no se ha cumplido con el plan inicial. Tenemos que volvernos a sentar. Lamentablemente es así. Los BRTs, que son los Bus Rapid Transit, que son las unidades de Metrovía, Sí. las que tenemos son las de bronce, no las de oro. Nosotros queremos darle un servicio de calidad al Pero ¿quién guayabileño. va a poner la plata? Porque ese es el problema. Tenemos que volvernos a sentar, porque la única manera de solucionar el problema es cogiendo al toro por los cuernos y buscar solucionarlo. Si no, ¿dónde vamos? Como usted mismo dice, no hay una solución de verdad. Tenemos el tema de la aerovía. Hoy la aerovía lamentablemente sirve para el turismo interno, no da una solución al Entiendo tema. claramente el problema. Ajá. Lo que sucede es que esto es o sea, el transporte masivo es un negocio. Así es. Los que eran Y hoy dueños no de dan las los unidades, números. no dan los números. Así es. Eso va a la tarifa. ¿Ok? Así Y es. la tarifa es Que es o el alta. municipio la subsidia o el Así es. municipio la libera. Pero no podemos seguir porque los transportistas son gente Nosotros que... consideramos Ajá. que hay que plantear subsidiar una parte. Incluso Ok. nosotros que lo están tenemos- haciendo actualmente. que lo están haciendo actualmente, pero hay que hacerlo ordenadamente, porque ahora con lo que ha pasado, con los 3 salvatajes, te puede caer contra la orilla. Sí, Entonces, no estoy en contra del subsidio. Hay subsidios que capaz Son- en lo económico no sea rentable, pero la rentabilidad social, la rentabilidad del ciudadano, estamos considerando también para integrar el tema del transporte a nivel ciudad, transporte fluvial. lo El están fluvial, considerando. lo Hemos estamos hablado considerando. mucho de eso. Qué bien. Eso es algo real. hemos hablado Hay que conectar el 20 estero años. de Guayaquil con el río Guayas y tener algunos muelles en sectores estratégicos con horarios, por ejemplo, un muelle en el Malecón que funcione hasta las 6 de la tarde cuando termine la gente de trabajar y regresa, se puede ir a 10 minutos. Si vive en la playita del Guasmo, llega en 5 minutos a su casa. Evitamos el tráfico en la ciudad, contaminación, porque pueden ser motores eléctricos claro, también. Limpiar el ambiente. Limpiamos todo. Pero Entonces, hay un problema y grave. ahí el municipio tendría que capaz Sí, subsidiar pero un poco. dependes de un dragado. Porque el problema de los ríos es que tienes mucha sedimentación. Entonces, la marea Puede- la Pero no ¿cómo se todos los llama? sectores, no todos los sectores. Hay que dragar, pero no por eso no se va a poder implementar el tema del transporte fluvial en la ciudad. ¿Tienes cuantificado cuánto en el plan Ah. le costará al municipio implementar la unidad nueva, etcétera? Nosotros ¿En los 4 queremos, años? nosotros queremos invitar a la empresa privada para eso. Por ejemplo, en el transporte fluvial va a haber muchísima empresa privada que se va a interesar en dar el servicio, como en Nueva York, por ejemplo. Hay Ese es el ejemplo más claro. muchos ferries que te llevan de Brooklyn a Manhattan o de Manhattan, Te etcétera. llevan a New Haven, Exacto, te llevan exacto. a Entonces, todo lo que está al frente. Y de ahí ¿La coges el tarifa- bus la y te tarifa va a vas ser libre para o va a todo. ser regulada? No, la tarifa tiene que ser regulada. Es que tiene Tiene que que ser ser. regulada. No, El transporte lamentablemente, es primera necesidad. los guayacos. Sí, pero ahí hay varias Te va a cosas. caer a palo la gente. Pero ahí hay- No, y el Sí, empresario sí. va a jalar la Claro, piola ese- hasta donde ese es pueda. el problema. Cuando tú vas a poner una cosa privada, ¿no? Un negocio como tal, necesitas ser rentable. Pero hay que negociar. Pero a ver, Está bien, sí. pero la tarifa, tú lo sabes porque tú eres experto Por en eso. tránsito, se tiene que negociar en que no vaya en detrimento de la gente. En un negocio, Digo las yo. dos partes tienen que estar de acuerdo. Los Claro, dos sí, sí. tienen que estar No felices. puede haber uno que le vaya muy bien y Así uno es. muy mal. Así Pero, es. y hay que recordar algo, yo no sé, ¿dónde está el estudio que avale que el transporte fluvial no sería rentable? No hay ningún estudio No hay, técnico. todo ha quedado en Aquí palabras. lo han venido repitiendo, pero no hay ningún estudio técnico. Pero Y más ahora- allá de eso, Sí. la aerovía nos está costando 114 millones. ¿Qué cuesta más? ¿Armar un transporte fluvial con el apoyo de la empresa privada o pagar los 114 que ya hay que pagarlos? Y me pasaron el dato que el fideicomiso, que es en París, tengo entendido en Francia, está pidiendo que terminen el contrato porque no dan los números.
está pasando lo que está pasando con la Eso Metrovía. vamos a investigar. Entonces, Vamos a- investiguenlo, ustedes que son periodistas, que tienen los contactos, eso es un nuevo problema que se viene y hay que pagar 114 millones. Y no hay que olvidar, ¿no? Varias cosas ahí. Por ejemplo, hay un desarrollo turístico de la ciudad también, ¿ah? O sea, Por con el supuesto. tema del transporte fluvial no solamente sirve de transportación. Y ojo, quienes creen que ya no hay una experiencia, yo les recuerdo que el Consejo Cantonal de Cuenca aprobó en diciembre del año pasado un pliego para poder subsidiar el transporte. Un municipio más pequeño está destinando $6 millones al año para poder subsidiar la tarifa. Y vaya Porque- Cuenca, ¿cómo funciona? Claro, porque se dieron cuenta de algo, o sea, la tarifa era Subsidiado. política, entonces dijeron, Claro. no señores, necesitamos actualizar para que no haya estos desfases. De mi parte solamente una preguntita adicional, lo que tiene que ver con cómo convertir a Guayaquil en una ciudad sostenible, sustentable, amigable, con amplia accesibilidad, que ese es uno de Medio los ambiente. graves problemas. Claro, encaminados en eso, tendremos que estar pensando ya en energías limpias y aquí lamentablemente... La CAF le recomendó, por pedido mismo del municipio, que le hagan unos estudios que le recomienden cómo solucionar el tema ambiental en Guayaquil. En el 2017 la CAF le recomendó a Guayaquil, al municipio, un plan que se llama Guayaquil Florido. Implementarlo no cuesta más de $2,5 millones. Nosotros lo vamos a ejecutar. No lo han ejecutado en 5 años, casi 6. Nosotros lo vamos a ejecutar. Y así hay muchos. Hay una recomendación de la CAF para el municipio de Guayaquil, que es el observatorio municipal, que es el que te manda los semáforos para ir midiendo qué es lo que pasa en el tema del medio ambiente y así prevenir las situaciones en Guayaquil. Hoy vivimos en una Guayaquil impermeable. Si nos cae un diluvio, hasta acá, que es el segundo piso, nos llega el agua. Tenemos que trabajar en algo que se viene a corto o mediano plazo, que es el tema de las inundaciones. Eso es una realidad. Sabemos lo que hay que hacer, vamos a aplicar esos planes que los tenemos a la mano. ¿Por qué no vamos a reconocer? Si la CAF ya los recomendó, no los han aplicado, bueno, tendrán sus razones, nosotros lo vamos a aplicar y no cuesta mucho. Ok. Muy bien, Jaime Velázquez, yo cierro. ¿Tienes alguna pregunta? Voy yo. No, simplemente Ya. que no existe ningún sistema en el mundo, escúchame bien, Y de gracias. transporte, ¿no, verdad? Que no sea subsidiado, porque vas a perder. No dan los números. en el momento, por eso, en el momento en que tú regulas tarifa, Ujú. o subsidias o liberas. Ni en tarifa. Nueva York. Por eso. Y es que eso tenemos que, como ciudadanos y como administración, tenemos que abrir, no quiero que suene como una falta de respeto, sino abrir el cerebro de verdad, a analizar Correcto. de que no solo hay que pensar en la rentabilidad económica, sino en la rentabilidad social. Puede subsidiar, pero ¿quién se beneficia? La gente que no tiene. Esa es la realidad. Correcto. Sí, 2 o 3 preguntas, voy a hacerle algunas breves. Hemos, en esta primera entrevista con el candidato a alcalde por la lista 5, Aquiles Álvarez, hemos preguntado de todo. Comenzamos con el tema de sociovivienda, luego hablamos con Ciudad de Dios, ha dicho Aquiles Álvarez que él sabe que esto comenzó en un momento del gobierno que comenzó y que ha tenido problemas y que lo tomaría para sí, para hacer servicio, para dar seguridad, para el tema contra el microtráfico y el tema de salud. Lo ha dicho Aquiles Álvarez, ha hablado en el tema de la tabla de droga, manifestándose que tiene que estar como está, que no debería cambiarse, lo que le preguntó Alberto. En relación al transporte, ha dicho que deberíamos implementar un transporte fluvial. Nosotros lo hemos hablado algunas veces, hay técnicos que sugieren que no, pero está bien, es interesante abrir el debate. Y ha dicho también Aquiles Álvarez, entre otras cosas, en el tema de sostenibilidad, que tiene un plan de Guayaquil floreado, así se llama. Florido. Florido, Florido, con que 2 lo millones- recomendó la CAF. Yo le voy a hacer otras preguntas más. El guayaquileño es aspiracional. Así es. La cosmovisión de nosotros, por eso es que tenemos a veces problemas con los hermanos de la capital de la República, porque aquí las cosas se ven, tenemos una cosmovisión diferente. Aquí a la gente le importa el comercio. Así es. La gente quiere comerciar. Aun cuando hay tantos problemas de inseguridad, la gente sigue El buscando guayaco es emprendedor. emprendedor y aspiracional. Entonces siempre quiere más. Y en este sentido, hace años Colombia comenzó, estoy hablando de los 80, un plan de una que se llamaba Funda Empresa, que fue lo que ha hecho ahora el municipio con lo que se llama Épico, con el tema de los emprendedores y la DACE con los emprendimientos. Me encanta la idea. Es un tema de darle, porque el guayaquileño puede tener un trabajo, pero también puede tener un cachuelo personal. Si tiene su trabajo estable, podría tener un cachuelo. ¿Qué le parece? Me encanta la idea, pero hay que fortalecerla, hay que no solo sacar los artes de esta nueva idea Épico,
hay que trabajarla de verdad, hay que fortalecerla, hay que distribuir el tema, hay que invertir en microcréditos, hay que darle el microcrédito para los microempresarios, para gente que tiene grandes ideas. Por ejemplo, mi esposa le encanta la bisutería y vende durísimo, creo que gana más que yo. En todo caso, así hay mucha gente, muchos jóvenes que tienen ideas espectaculares y que hay que fortalecerlas. El tema épico es muy bueno, lo vamos a fortalecer y va a tener un presupuesto importante. Vamos a otro. En esta radio, hace 5 años, una persona que es mía, Rafaela Mendoza, hoy colega nuestra, periodista, tiene un programa para la gente con discapacidad, de inclusión. Yo he visto Cintia Viteri y su grupo, en el que está Jorge Rodríguez y su esposa, hacen un muy buen trabajo en Valientes. Tenemos que hacer una ciudad para la gente, para pensar, así es, y darles oportunidad, porque la gente se la cierra. Algún bobo dijo el otro día cuando ella logró su graduación, me dijo, oye, pues no sabía que las personas con discapacidad se pueden graduar. Y pueden, pues, lo tienen. Nosotros en la gente que nos respalda tenemos 4 abogados que son ciegos. Uno de los eslogan de ellos es: somos los únicos abogados que sacamos presos sin ver, y trabajan. Y hay que buscar esto, Aquiles. No se puede dejar, la ciudad tiene que ser más amigable. Amigable con el peatón, con esta gente que lamentablemente tiene y que quiere seguir y que tiene vida. Por eso la accesibilidad. Así es, por eso la replanificación es importante, y para replanificar hay que incluir a todos los sectores. No puedes planificar escuchando solo a tu gente cercana, tienes que incluir a toda la gente que tiene sus propios problemas y sus propias necesidades. El municipio de Guayaquil, desde que comenzó León Férez Cordero y siguió Jaime Cintia Viteri, han tenido un manejo de personal, me parece que adecuado, en el sentido de poca gente. ¿Lo mantendrá usted o metería el ingeniero León Férez Cordero depuró, incluso hay un video que es famoso, que lo he visto algunas veces, de cómo recibió el municipio de Guayaquil, y me parece espectacular que lo haya expuesto a la ciudadanía. El exalcalde Jaime Nebot lo mantuvo y tuvo que crecer porque fue creciendo la ciudad y fue coherente con la nómina del municipio. Tengo entendido que hoy los números son mucho mayores. Nosotros vamos a mantener una nómina baja y que los empleados escuchen. Los que trabajan de verdad, los que tienen sentido de pertenencia, los que son profesionales, van a quedarse trabajando en el municipio. Nosotros no vamos a llegar con odio ni nada por el estilo. Eso es importante. El que trabaja bien se queda en el municipio, y el pipón, que tienen que haber algunos, tenemos algunos informes de algunos pipones, se van a su casa. Esa es la realidad, pero nosotros no vamos a inflar la nómina del municipio. ¿Su campaña va a ser de propuestas, no de ofensas, de insultos? No, nuestra campaña simplemente de propuestas. La gente no quiere el insulto ni que nadie se meta en la parte personal de nadie. Eso, hoy que soy nuevo en esto, veo que en las estructuras de campaña se maneja el lado B, el lado A, que esta cuenta aquí no quiero que sepan. Yo sé quiénes son todos los lado B. Nosotros no tenemos lado B. Nosotros sabemos qué candidatos tienen lado B y cómo nos atacan. No estoy de acuerdo con eso. Al final, a los que les pasa facturas a ellos mismos. La gente quiere propuestas, la gente quiere soluciones, la gente quiere que alguien lidere y tener un alcalde de territorio. Esa es la realidad. Tengo que hacerle una pregunta final, y no es de política, pero tiene que ver con el Ecuador y con Guayaquil y con el fútbol, tema que usted domina. Yo estuve en el estadio, en el Capoel, cuando pasó lo que pasó, hace 2 semanas o 3 semanas, el clásico. Estuve allí, no había pagado expensas algunos meses, porque no había ido, porque ha estado tan malo Emelec que ni ganas no da, ¿no? Pero mi hija Rafaelita, fuimos. Dejé de estar en mi casa, de compartir tiempo con mi familia, movilizarme, fuimos a una gallada. Exponerse con Ramiro, fuimos a una galladota, iba a ir Alberto, pero se quedó en el tenis, mi nombre es aniñado, estaba viendo la Copa Davis en Salinas, iba a ir a alguna gallada, fuimos, Javier Segarra no pudo, fuimos a una gallada. Ramiro me decía que un poquito el tema de las bengalas, del cual ya Barcelona tuvo una desgracia, un gran problema. Las botellas, pero esto es grande. Yo vi en Perú, y esta es mi vivencia, alguna vez estuve en algún partido y me dijeron que lo resolvieron,
¿Cómo lo resolvieron? Y lo he dicho al aire muchas veces en el canal y en la radio. Hicieron un censo. Se censaron a todos los que van a los partidos, a los hinchas. a los hinchas. Y entonces, si este hincha, que se determina porque las cámaras No entra nunca más. nunca más. E incluso, me decía alguien, mételo preso, ponle una multa si no lo metas preso y dásela para contribuir a alguna cosa. ¿Por qué no hemos hecho algo así aquí? Barcelona ya lo hizo, depende mucho de las instituciones, son instituciones que se deben a sus socios, ¿no? Que tienen un presidente, un directorio. Barcelona ha puesto el ejemplo después de lo que vivimos, yo todavía como vicepresidente deportivo en la primera etapa en el clásico contra Emelec, muchos alquilaron suites, sin ser barcelonistas, siendo melexistas, lamentablemente algunos tuvieron muy mal comportamiento y casi hay muertes, ¿no? Yo, que tuve que dar la vuelta al término del partido por el estadio, tuve que parar 3 peleas en diferentes suites. También va de la mano con el comportamiento de la gente, también va de la mano con la gente que toma sin regularse y pierde la cabeza. Esto es un tema no solo que tiene que ser tratado desde el municipio, no solo ni siquiera de las instituciones, sino que la gente tiene que hacer conciencia. No puede ser que entre barras quieran matarse. Sí, señor. Lanzar una botella Es una barbaridad. llena a un jugador de fútbol que gracias a Dios a Carcelén le cayó en la clavícula y no en la cabeza, lo pudo haber matado. ¿Qué pasa si le caía en la 100 esa botella desde, qué sé yo, 30, 40 metros encima? Entonces es un tema también de la cultura como ciudadanos. Hay que apuntar allá y por eso a nosotros nos preocupa mucho la parte social. Se puede hacer el tema de lo que le digo, el censo, censar Sí, a los hinchas. Eso está haciendo Barcelona, está censando a los hinchas de diferentes sectores, los de la General Sur y General Norte, los de palco, los dueños de suites. Sí, señor. Y, por ejemplo, para evitar lo que pasó en la primera etapa en el Clásico, ya los dueños de suite tienen que notificarle a la administración del estadio a quién se lo alquilan, quién es el responsable del alquiler, porque si pasa algo grave, Claro, porque el tema el fiscal puede el actuar. problema es que las cámaras las cámaras están para después de lo que pasa. Exacto. Eso tiene que prevenirse. Exacto, hay que prevenir. Censándolo se puede hacer. Muchas gracias, Aquiles Álvarez. Sabes que Aquiles te ha de pasar igual que a nosotros, ¿no? Siempre lo comentamos también acá en la radio, el hecho de que añoramos esa época, ¿no? En que pequeñines veníamos al estadio Modelo, la gente de Barcelona, la gente de Melé, veníamos caminando hasta llegar al Coloso de la Liga de las Américas, ¿no? Felices. Tranquilos. Y que era lo máximo, el bullying de toda la semana, que era terrible. Si Exacto. ganaba Barcelona en Melé, que era espantoso. Pero de ahí no pasaba, cero agresión. Sí. Aquiles era de los que llevaba siempre por su radio. Y César, Pensé que iba a decir que llevaba una chancleta. No, pues que antes se llevaban la radio grabadora. Sí, la radio grabadora esas de dos cassettes enormes. Sí. Aquiles, muchas gracias. Hemos hablado de diferentes temas. Terminamos hablando del fútbol, que es importante porque Guayaquil va a tener, algunos tienen la final de la Copa Libertadores, viene el Mundial, seguramente Barcelona va a ser campeón, y eso va a ser en Guayaquil, genera mucha alegría en Guayaquil, pero alegría. no se trata de hacerlo bien, de que no hayan los problemas. Hemos hablado de la movilidad, de los temas que se achacan mucho al gobierno y que usted hereda, porque le va a tocar heredar muchas cosas como candidato y que tiene que salir a responder. Por eso lo de tender puentes es bueno, hablar con el gobierno es bueno. Y hemos hablado del tema de la sostenibilidad, del transporte fluvial como posibilidad. Nosotros sí creemos que esta integralidad es necesaria Y posible. y pues seguiremos conversando. Mil gracias por la entrevista, yo feliz, me encantó. Hemos hablado bastante y hay mucho más por conversar, así que a las órdenes. Muchas gracias.